Gloria a Dios, aleluya. Santo, 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 aleluya. Al Dios Todopoderoso. Dios le bendiga ricamente, alabado sea Dios. Dios bendiga mucho. Santo y poderoso Dios. Santo Dios. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Santo y poderoso Dios. Gracias. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Qué bueno es el Señor, amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en Ezequiel. Libro de los profetas mayores, Ezequiel, capítulo 33. Gloria a Dios, santo y poderoso Dios. En Ezequiel 33, vamos a leer la palabra, la bendita y maravillosa palabra en Ezequiel 33, alabado sea Dios. Ahora dice el deber de la atalaya. Gloria a Dios. El deber de la atalaya. Vamos a ver qué es el deber, pero también vamos a ver qué es el atalaya. Amén. Y cuál es su deber, cuál es su función. Alabado sea Dios, dentro del pueblo de Dios. Hoy en día, atalaya es aquel que está proclamando las buenas noticias, hablando, predicando y principalmente está poniendo por obra su palabra, ¿no? Y está al frente de una congregación. Eso es una atalaya. ¿Por qué? Porque Dios lo puso para atalayar al pueblo, para dar palabras de aliento, pero también palabras de sabiduría, para poder saber llegar al pueblo, para poder llegar al corazón de las personas, pero principalmente, hermanos, para que el pueblo de Dios, si está pecando, se arrepienta de sus malos caminos y se vuelva, alabado sea Dios, y vuelva a la reprensión de nuestro Dios. Amén. Porque estamos para atalayarnos unos a los otros. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, dice así. Atalaya, vamos a ir ya al diccionario. Dice así. Una torre de vigilancia. Torre construida en un lugar alto para vigilar. En la geografía, dice el diccionario, lugar elevado desde donde puede verse mucho terreno. Alabado sea Dios. Por ejemplo, ¿no? Cuando una ciudad está en una elevación, en una cuchilla, ¿no? O en un cerro, mira hacia la extensión del campo y ve mucho terreno y ve por dónde puede venir el enemigo para atacar al pueblo. Por eso muchas veces se hacían fortificaciones en las ciudades, ¿no? Hacían una muralla y en el costado de la muralla hacían una torre para que el vigía o para que el soldado, la persona que estaba, alabado sea Dios, que estaba puesto para vigilar, estaba puesto y mirando los ojos de día y de noche, tenía ese control, alabado sea Dios, para poder mirar cuándo venía el enemigo y cuándo no. Para poder ver que si venía, por ejemplo, un correo, porque los correos antes eran personas que iban corriendo o que personas que venían de a caballo, entonces tenían sus diferentes maneras de correr o diferentes caballos. Amén. Gloria al Señor. Entonces los atalayas que estaban puestos para vigilar allí, en esa torre, miraban y sonaban un cuenco, o sea, o una trompeta, o sonaban un cuerno, tocaban en el cuerno, ¿sí? Un sonido que sabía que venía, o venía peligro, o venía alguien, alabado a Dios, para que le abrieran las puertas, o se la cerraran y se pusieran, alabado sea Dios, en tono de batalla. Amén. Ahora sigue diciendo, ¿no? Situación privilegiada para opinar sobre una cosa. Y esto es lo que más me llamó la atención, porque atalaya dice en el diccionario, allí de la web, dice que situación privilegiada para opinar sobre una cosa. O sea que el que opina también es un atalaya que mira, observa y después da su parecer. Entonces, es una situación privilegiada para ¿qué? Para opinar sobre un asunto o sobre una cosa.
porque no se puede hablar tan abiertamente o no se puede decir tan abruptamente una cosa. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos conocimiento, pero siempre hay una persona que está callada, que está observando, que está mirando y que está pensando lo que quieren decir o lo que realmente están diciendo para después dar un veredicto o para después opinar sabiamente lo que realmente tiene que dar y dar una solución inmediata. Alabados a Dios mientras los otros piensan. Gloria al Señor. Ahora sigue diciendo, ¿no? Estado o posición desde la que se aprecia bien una verdad. Eso es lo que significa atalaya también. Hombre que vigila, por lo general de noche, para proteger propiedades o personas de posibles daños y dar aviso ante una amenaza de peligro. En términos militares también se le suele llamar guarda o centinela. Alabado sea Dios. Por eso mucha gente cuando están en guerra o van a un país, ¿no? Siempre si va a un batallón, póngale de 10 personas, o van 10 personas y están invadiendo un país, uno siempre se queda de centinela, vigilando mientras los otros descansan. Amén, gloria al Señor. Entonces se dividen por horas, cada 2 horas cambian de centinela para poder descansar todos y poder, alabados a Dios, estar en alerta por el peligro. Gloria al Señor. Nosotros hoy, hermanos, estamos exactamente igual. Claro, porque acá en el título dice el deber de la atalaya. Gloria a Dios. Acá el Señor nos va a enseñar y nos va a exhortar qué es el deber de la atalaya, ¿no? Por su palabra, que es lo principal que tenemos que saber. ¿Cuál es nuestro deber? Amén. Porque atalaya puede ser tú, claro. Puedo ser yo, puede ser el encargado de obra, puede ser el que está al frente de una misión, puede ser un hermano o una hermana que están en el espíritu, hermano, que están haciendo las cosas bien. Alabados a Dios, un obrero que está trabajando en la iglesia, ¿no? Que realmente se necesitan obreros, pero obreros fieles a Dios, alabados a Dios, pero que sean fieles a Dios, pero que cumplan también todos sus requisitos. Amén. Por eso dice el deber de la atalaya. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer, atalayarnos unos a otros. Y más dice la palabra de Dios cuando aquel día se acerca. Amén. ¿Cuál es aquel día? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor dice que fue a preparar morada y vendrá a buscarnos. Vendrá a buscar a su pueblo. Y el que no amare la venida del Señor, dice Pablo allí en Corintios, sea anatemas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para recibirlo en los aires, pero para estar preparados. No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos el momento, pero sí Dios nos dejó señales cuando Él iba a venir a buscar a su iglesia. Entonces nosotros debemos de estar apercibidos, esperando la venida del Señor, pero también siendo atalaya de mi hermano o de mi hermana, o de la persona aquella que no está haciendo bien las cosas. Debemos de atalayar unos a otros. Si se enoja, bueno, el problema ya no es de nosotros. Es de esa persona que se enojó porque se le dijo la verdad bíblica que se tiene que volver de su malos caminos y que tiene que dejar de pecar. Claro. Porque no tenemos que olvidarnos, hermanos, que siempre estamos delante de la presencia del Señor. Claro. Que toda nuestra vida, todos nuestros hechos, todo lo que hagamos fuera de la iglesia o dentro de nuestra casa, en el baño, debajo de las cobijas, todo lo que podamos hacer, siempre estamos bajo la atenta mirada del Dios Todopoderoso y de su presencia. Por eso no podemos huir de su presencia. ¿A dónde huiré de su espíritu? ¿Y a dónde huiré de su presencia? Como lo dice en el Salmo 139 allí. Alabado sea Dios, porque Dios tiene 3 atributos que nadie lo tiene. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él todo lo puede, todo lo sabe y Él está en todo lugar. Alabado sea Dios. Por eso, hermanos, ese es nuestro deber de atalayarnos. Por eso tenemos que exhortarnos unos a otros. Alabado sea Dios, exhortarnos, reprendernos, pero con toda solicitud, a tiempo y fuera de tiempo, como lo dice la palabra. A su nombre sea la gloria. Pero mire qué responsabilidad nos dejó el Señor. Santo Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, alabado sea Dios, en Ezequiel 33 allí, verso 1 en adelante, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahora Ezequiel dice que decía allí, vino a mí palabra de Dios.
Alabado sea Dios. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio palabras para decir ¿a quién? Al pueblo. Pero no a cualquier pueblo, sino a su pueblo, al pueblo aquel que estaba cautivo allí en Babilonia. Alabado sea Dios. Entonces él tenía que hablarle al pueblo para que se volviera de sus malos caminos, porque habían sido llevados cautivos por desobedecer a Dios, y alabados a Dios, ¿no? Por desobedecer a Dios y también a los hombres. Entonces todo eso lleva consecuencias de pecar deliberadamente delante de Dios, y Dios te entrega, hermano, a los verdugos, te entrega a tu enemigo para que te lleve cautivo. Por eso mucha gente hoy de repente no puede estar, o no está dentro de la iglesia. ¿Por qué? O no puede ir a ningún otro lado. ¿Por qué? Porque el enemigo los tiene atados, el enemigo los tiene cautivos, porque están pecando y siguen pecando deliberadamente, hermano, y no pueden hacer más nada. A su nombre sea la gloria, porque no se han arrepentido y no se vuelven de sus malos caminos, ni tampoco confiesan el pecado delante de Dios y se vuelven, alabados a Dios, y hacen fruto digno de arrepentimiento. Alabado sea Dios. Ahora dice que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles. Ahora le dio un encargo, porque Ezequiel podía hablar al pueblo babilónico, al pueblo que estaba allí, pero no le mandó palabra al pueblo, a otro pueblo. Dios le dio un mandamiento, que le hablara que a los hijos de su pueblo. Y esto es lo que la gente, la iglesia no entiende. Que la palabra de Dios no es solamente para mí, sino que es para todo, hermano. Es para todo aquel que es llamado hijo o hija de Dios y que está en sus caminos. Dice, y diles. Ahora dice que le tengo que hablar ¿a quién? A los hijos de tu pueblo. En el capítulo 3, gloria a Dios, de Ezequiel, allí en el llamamiento de Ezequiel, en el capítulo 3 de Ezequiel, verso 11, alabado sea Dios, 10 y 11, capítulo 3 de Ezequiel, de Ezequiel, 10 y 11 dice así: y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ahora Dios lo inspiraba y le hablaba a Ezequiel, alabado sea Dios, para que le dijera al pueblo que se había ido cautivo, alabado sea Dios, como dice allí, hijo de hombre, dice en el verso 10, toma en tu corazón todas mis palabras. O sea que había que atesorar, había que escuchar bien, atesorarla en el corazón y después hablar, alabado sea Dios, mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y tenemos que escuchar la voz de Dios, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Por qué? Porque era Dios que lo mandaba, era el Eterno que lo mandaba. Ahora, hermano, nos está mandando nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, a decirle, hermano, que tenemos que prepararnos para su venida. Amén. Que tenemos que estar, hermano, alabados a Dios, instando a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo y exhortando con toda solicitud, hermano. ¿Por qué? Y que prediquemos la palabra. Aleluya. Alabado sea Dios, a su pueblo. Gloria a tu nombre, Cristo. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios, hermano, que realmente se está equivocando en sus malos caminos. ¿Y en qué se está equivocando? Porque está pecando deliberadamente, porque el pueblo de Dios no se ha convertido de sus malos caminos. Porque sigue pecando, sigue mintiendo, sigue engañando. Porque este pueblo, dice Isaías, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñando como doctrinas, lo dice allí en Mateo, alabado sea Dios, como doctrina, mandamiento de hombre. A su nombre sea la gloria. Porque es más fácil escuchar
y guardar los mandamientos de un hombre antes, hermano, que los mandamientos de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser inspirados por el Espíritu de Dios, hablar lo que realmente tenemos que hablar, la palabra del Señor. Y si escucharen, gloria a Dios, hemos ganado a un hermano, porque ese hermano lo va a escuchar, lo va a atesorar, lo que nosotros, las amonestaciones de parte de Dios, y se va a arrepentir, y gloria a Dios. Pero si no escuchen, ahí después ya deja de ser nuestro problema. Amén. ¿Por qué? Porque después Dios le va a demandar lo que nosotros le dijimos, pero lo que ellos no pusieron nunca por obra. Y nosotros, hermanos, hemos librado nuestras manos de derramar sangre inocente. Porque si a ellos les pasa algo del día de mañana, lo que nosotros los amonestamos para que se vuelvan de sus malos caminos y no quisieron, bueno, ahí después ya toma carta en el asunto. Y por más que le digan después cuando se presenten delante del trono para ser juzgados, sí, pero a mí nunca me dijeron esto, nunca me dijeron lo otro, fulano de tal te dijo que tenías que arrepentirte. Fulana de tal te dijo que tenías que arrepentirte de tus malos caminos y empezar a hacer fruto digno de arrepentimiento. Y tú nunca lo pusiste por obra. Y cuando vayan a los libros y vean las obras que hicieron, no hicieron ninguna. Y cuando vayan al libro de la vida para ver si su nombre está escrito allí y no esté, dice que el fin de esa persona va a ser el lloro y el crujir de dientes al lago de fuego. Todo eso, hermano, por no hacer caso a la atalaya, por no apercibirse en el tiempo justo. Por eso dice, alabado sea Dios, por eso dice allí en el verso 11, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que predicarle al pueblo que se vuelvan de sus malos caminos, que realmente se conviertan, hermano, de sus malos caminos. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Porque así nomás no se puede servir a Cristo. Así nomás, hermano, no se puede servir a Dios. Santo y poderoso Dios. Ahora dice, hijo de hombre en el verso capítulo 33, allí volvamos a Ezequiel 33, verso 2. Habla a los hijos de tu pueblo y diles. Entonces, cuando tú le hablas a los hijos de tu pueblo, hay que decirles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo. Ahora, mire lo que está diciendo acá. Que había que decirle que cuando Dios mandara espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra cuando escuchara un rumor, eligiere a una persona y lo pusiere allí por atalaya, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que decir palabra de Dios, hermano, para atalayar al pueblo, para que estén prontos y apercibidos, hermano, para cuando venga el enemigo, nos encuentre prontos para guerrear o guerreando la buena batalla. Gloria a Dios. Y hoy hay pueblo, hermano, cuando viene un problema, cuando uno le anuncia el peligro, cuando uno le dice que tenemos que estar apercibidos, cuando uno le dice que tenemos que estar preparados. El pueblo de Dios no se prepara, pero cuando viene el problema, ahí, hermano, es el llorisqueo de la gente. Y se lamenta. ¿Por qué? Porque no estuvieron apercibidos, no estaban preparados, hermano, ¿para qué? Para el peligro que se acercaba. Porque no quisieron oír la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Ahora dice que cuando trajere, ¿no?, echó espada sobre la tierra. Eso lo podemos ver en el capítulo 14 de Ezequiel. Gloria a Dios. 14 de Ezequiel, verso 17. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Mire lo que dice, hermano. Si tendremos que escudriñar las escrituras. Y si tendremos, hermanos, que realmente hacerle caso a la atalaya. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora vamos a ir del verso 12 al 17. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente,
y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, alabado sea Dios. Mira, hermano, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, dice. Y no va a dar por inocente al culpable. Pero ¿cuántas veces, hermano, te ha faltado el sustento del pan? ¿Cuántas veces, hermano, te ha faltado el sustento de cada día? Aún estés trabajando, no tienes para comer o no te alcanza para fin de mes. O no tienes para qué darle para tus hijos. ¿Por qué? Y todo el mundo se revela porque esto, que porque por lo otro. Y nunca pensamos si realmente estamos haciendo bien las cosas para con Dios o no. Porque acá tenemos que ver que acá dice el deber de la atalaya. Y cuando yo no le hago caso a la atalaya, cuando yo no le hago caso al pastor, al encargado de obra, o cuando yo no le hago caso a una autoridad X de la iglesia, y me revelo a lo que me dicen y no hago caso a lo que me dicen y hago lo contrario, me estoy revelando a la palabra de Dios, no a la palabra del hermano ni de la hermana que te amonesta de parte de Dios, sino a la palabra misma de Dios. Y te estás oponiendo a la palabra de Dios para tu vida. Y te estás revelando, dice, aquí como dice en el verso 13, cuando la tierra pecare contra mí revelándose perfidamente. ¿Qué es lo que está haciendo la tierra? Se ha revelado perfidamente. Porque la gente anda en sus propios caminos y no en los caminos del Señor. Y estamos hablando dentro de la iglesia. Estamos hablando, hermano, de gente que asiste a la iglesia, pero hace lo que se le viene en gana todo. Y no hace lo que realmente tiene que hacer. Y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan. Entonces, ¿qué es lo que va a quebrantar el Señor? El sustento del pan. Todo tu sustento, las bendiciones que pueden traer se te disipan. Y enviare en ella hambre y cortare de ella hombre y bestia. Y si el Señor empieza a cortar, hermano, ¿por qué? Porque la gente, hermano, no quiere volverse de sus malos caminos, quiere seguir pecando, no se arrepienten en serio en su corazón, hermano, y no les duele lo que están haciendo delante de Dios. ¿Cómo se va a arrepentir, hermano, una persona que se arrepiente de labio? ¿Cómo Dios la puede perdonar? En San Juan capítulo 2, allí, dice que Dios conoce a la gente. Dios conoce a los hombres. No tiene necesidad de que nadie le diga cómo es una persona como otra, porque Dios lo conoce por dentro y por fuera. Él conoce a todos. Si te conocerá a ti, me conoce a mí, nos conoce a todos. ¿Quién es el que lo va a servir de corazón? ¿Y quién es el que lo va a servir por amor? ¿Y quién es el que lo va a servir, hermano, por ganancia deshonesta? Señor lo reprenda en nombre de Jesús. ¿Quién hace las cosas bien y quién quiere hacer las cosas mal? Dios, Cristo, todo lo sabe. ¿Cristo no sabía que Judas Iscariote le iba a traicionar? Claro que sí. Pero le dio esa oportunidad. Y él no la supo aprovechar. Y fue un hijo de perdición porque se perdió. Pero los otros quedaron. A su nombre sea la gloria. Porque recibieron la amonestación de parte de Dios y la pusieron por obra la palabra. Pero dice allí, sigue diciendo, y cortarle de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones. Y empezó a nombrar 3 varones, Noé, Daniel y Job. Ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Fíjese si en este momento el Señor viniera y enviara toda clase de estas pestilencias y todo lo que realmente castigo y juicio sobre la tierra. Y si estuvieran estos 3 varones que eran temerosos de Dios, estos 3 varones, hermanos, que, alabados a Dios, oraban de día y noche, oraban 3 veces al día y oraban todo lo que tenían que hacer. Antes, hermanos, de hacer una cosa, ellos oraban y pedían la dirección de Dios. Vivían en comunicación con Dios, cosa que hoy la iglesia no lo está haciendo.
Pero si estuviesen estos tres varones, únicamente, estos tres, dice, únicamente sus propias vidas librarían, porque lo librarían por su propia justicia, nada más. Si usted es un varón o una varona justa o una mujer justa delante de Dios y real está haciendo bien las cosas, si usted en ese momento viene un juicio de Dios, Dios va a librar su vida, los va a librar por su propia justicia. Usted no puede ser salvo a nadie ni va a salvar a nadie. Lamentablemente, alabado sea Dios, lamentablemente no podemos salvar a nadie. Solamente nos vamos a salvar por nuestra propia justicia. Entonces es como que tenemos que empezar a mirar por nuestra salvación y nuestra vida eterna, alabado sea Dios, y poner más atención y diligencia en estas cosas antes, hermanos, que venga el día del Señor y nos agarre desapercibidos. Amén. Gloria a Dios. Porque por eso estamos dando la voz de atalaya. Estamos tocando trompeta y alzando nuestra voz para que se arrepientan y empiecen a buscar de Dios, hermano. En el lugar donde estén. Pero que busquen una iglesia de sana doctrina. Una iglesia que les prediquen y pongan por obra lo que dice la Biblia. Alabado sea Dios. Amén. Santo y poderoso Dios. Y si hiciere pasar estas bestias feroces, dice, por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de la fiera, y estos tres varones, dice, estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. ¿Vio, hermano? Y aquí en esto lo que dice el Señor, que nosotros no podemos salvar a nadie. Solamente si yo hago lo justo y lo correcto delante de Dios, solamente mi vida podría salvar. Porque Cristo vino a salvar nuestras almas. En aquel día, hermano, si viene Cristo y a mi esposa la encuentra percibida y haciendo las cosas rectas delante de Dios, y si a mí me encuentra haciendo vanidad y no ha percibido en ese momento, ella parte con el Señor y yo me quedo para sufrir el juicio y el castigo eterno, hermano, aquí, alabanza a Dios, y después tengo que empezar a dejar que me corten la cabeza, pero va a ser terrorífico en ese momento. Por eso es momento ahora de apercibirse. Amén. Gloria a Dios. Porque la salvación es personal, es individual. Y cuando estimo, hermano, que tenemos que empezar a buscar de Dios y invocar su nombre, el nombre de Jesús, alabado sea Dios, para poder ser libre o para poder romper ataduras, romper ligaduras, o también, hermano, para poder que el Señor me ayude en todo momento, en mis momentos de desgano y de desánimo. Y si yo no hago nada por salir de ese desánimo y de ese desgano, viene Cristo y te quedas. Y el que puso por obra lo que se le enseñó, ese va a ser librado. Por eso ni a sus hijos, hermano, podés librar. Ni a tus hijos ni a tus hijas podés librar. Porque cada uno es personal el asunto con Dios. A su nombre sea la gloria. O si yo trajere espada, dice, sobre la tierra, y dijere, espada pasa por la tierra, y hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Por eso el que dice la palabra del Señor allí en las señales antes del fin, me parece, que dice que el que esté en la azotea no descienda a buscar nada. El que esté en el monte no vaya a la ciudad a buscar nada. Porque en el momento de que te lleva a Cristo, hermano, te lleva a Cristo y punto. Y va a quedar, después va a ser para sufrir y va a ser un caos esta tierra. Pero si el Señor dice que si va a traer hambre, que si va a traer espada y que si va a traer juicio a esta tierra, si nosotros somos justos delante de Dios, Dios va a librar nuestras almas de esa ira venidera y de esa gran prueba que va a venir a la tierra, pero solamente nosotros y solamente las personas que están poniendo por obra lo que dice la Biblia. Por eso hay que tocar trompeta, por eso hay que hablar las verdades bíblicas, hermano. Cristo viene pronto, alabado a Dios, y su iglesia tiene que partir y va a partir con él. Amén. ¿Cuándo? No lo sabemos.
Pero tenemos que estar prontos, preparándonos para su venida, purificándonos, santificándonos. A su nombre sea la gloria. Bueno, como dice en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Pero el que es inmundo va a seguir en su inmundicia, va a seguir pecando. Pero los santos, los que realmente temen a Dios, se van a preparar. Amén. A su nombre sea la gloria. Volvamos allí al capítulo 33 de Ezequiel. Por eso le dice en el verso 2, cuando trajere su espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre en su territorio y lo pusiere por atalaya, y el atalaya, o sea, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera, alabado sea Dios, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Cuántas personas, hermano, le hemos predicado? ¿A cuántas personas, hermano, hasta en el lecho allí donde estaban internados, hermano, le hemos predicado? Algunos, sabrá Dios o no, hicieron la oración o se confesaron a Cristo en su corazón, capaz que fueron salvos. Pero hay otros hermanos que ni siquiera supieron hacer las cosas. Nunca se apercibieron porque la muerte los sorprendió. Esas almas, hermano, ¿para dónde están? ¿A dónde están, hermano? En un sufrimiento eterno. Y eso que predicamos, les decimos que había que predicar, si les sorprendía la muerte. Porque la muerte te puede sorprender. Una bala perdida te puede alcanzar y te puede matar en ese momento. ¿Y tu alma para dónde va, hermano, si no estás preparado para ese momento de partir? Si viene Cristo, hermano, en este momento, y si no viene, gloria a Dios. Pero, hermano, si te toca partir de esta tierra, ¿tu alma para dónde va? Un accidente de tránsito, cualquier cosa, hermano. Vas caminando en una ciudad, de repente igual se te cae algo arriba en la cabeza, hermano, y te mata. Porque puede ser sin querer. Tu alma es eterna. ¿Para dónde vas? Por eso estamos tocando estos temas, hermano, para percibirnos, hermano. Para que Cristo nos limpie con su sangre preciosa de todas nuestras maldades, hermano, y empecemos a percibirnos y empecemos a estar preparados. Porque si nos toca partir antes de que venga Cristo, tenemos que ir al reino de los cielos, tenemos que ir a su presencia. Y si no estamos preparados, hermano, ¿para dónde va? Es para el lloro y el crujir de dientes, porque hay dos caminos. Por eso tenemos que prepararnos. Y nos estamos preparando para una vida eterna, para estar una eternidad con Cristo, hermano, allí en el cielo, para estar una eternidad con nuestro Padre Celestial, alabándolo y adorándolo. No, la gente no entiende, hermano, la gente no la adora aquí en la tierra, menos lo va a adorar en el cielo. Muchos, hermanos, se van a lamentar allí, alabados a Dios, por no haber puesto por obra, hermano, lo que se le enseñaron. En el infierno, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Pero es lamentable, pero es así. Santo y poderoso Dios. Y el atalaya tiene que tocar trompeta y avisar al pueblo. Y no le estamos avisando que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que no tenemos que, alabados a Dios, darle rienda suelta al pecado ni pecar deliberadamente, hermano, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y la gente no entiende y la gente no quiere entender, hermano. Y la gente no hace caso, sigue viviendo su vida. La Biblia nos habla, hermano, en Deuteronomio, que no podemos pasar a nuestros hijos y a nuestras hijas por el fuego. Hoy en día, hermano, el pasar por el fuego es entregarlo en las manos de curandero, que el Señor los reprenda en nombre de Jesús, o ir a un curandero o consultar a un adivino. ¿Qué le pasó a Saúl, hermano? Desobedeció de tal manera, que se rebeló de tal manera, porque como Dios no le contestaba ni por Urim ni por Tumim, ni porque había sacerdote, ni porque no le contestaba por nada, ni por sueño, ni por palabra, ni por profeta, ni por nada. Se fue a consultar a una divina. ¿Y cuántos hoy están consultando a divino, hermano? Alabados a Dios, se están perdiendo en el infierno. Por amor a sus almas, vuélvanse. Arrepiéntanse de sus malos caminos.
Le estamos hablando, hermano, y le estamos gritando casi a voz, con voz de trompeta, con voz de mando, para que se arrepientan y empiecen a buscar de Dios, por si quizá Dios, hermano, se arrepientan del mal que ya está preparado para hacerle. Porque ese es nuestro dolor, hermano. Nuestro dolor, hermano, es que sigan pecando deliberadamente. El enemigo, hermano, de muchos se está riendo, de muchos ya los tiene cautivos, hermano, y ya está pensando hacerles mal. Por eso hay que volverse de nuestros malos caminos. Hay que volverse atrás, volverse a arrepentirse de estar pecando deliberadamente, de estar mintiendo, de estar tomando el nombre de Dios en vano. A su nombre sea la gloria. Ahora dice que cualquiera que oyere el sonido de trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza, ¿vio? Entonces, si nosotros estamos predicando que tenemos que volvernos a nuestros malos caminos, le decimos a la gente, le decimos a las almas, hermano, que se tienen que arrepentir y empezar a buscar de Dios. Y si la gente no escucha lo que nosotros le decimos, y si viene Cristo y los hiere, y si viene Cristo, hermano, y los entrega a los verdugos, o los entrega al enemigo, no tienen pretexto, hermano. Y si les toca partir de este mundo y no se apercibieron, no tienen pretexto. Porque ya fueron advertidos. Ya fueron advertidos por Dios. Y por aquel profeta o por aquel hermano, aquella hermana que les dijo que se tenían que arrepentirse de sus malos caminos y hacer fruto digno de arrepentimiento. Y como no hicieron caso, el avisado ve el mal, dice Proverbio, y se aparta. Mas los simples reciben el daño. ¿Por qué? Porque no hacen caso, no se quieren apercibir. Pero reciben el daño al fin. ¿Por qué? Y después también vienen los lamentos. Si hubiese hecho caso a aquel loco o aquella loca que me dijo que tenía que esto, lo otro, que me iba a pasar esto, lo otro, y no le hice caso. Después vienen las consecuencias, hermano. Por eso hay que hacer caso, hermano, a lo que nos dicen. Pero prefieren hacer caso a lo que le dice fulano, lo que dice mengano, lo que dice menganito y sultanito, y menos lo que dice Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces, el sonido de trompeta. Ahora dice, y cualquiera que oyere el sonido de trompeta. Y muchos se imaginan, hermano, que vamos a andar por ahí arriba, por todo el pueblo o por todas las calles tocando una trompeta. Y no es así muchas veces. Porque hoy en día no es tocar una trompeta nada más que suene ese sonido incierto, porque hay que saberla tocar. Hay que saber tocar esa trompeta y ese sonido para que el pueblo se aperciba. En Isaías 58, gloria a Dios. Ahora dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Y qué es lo que hay que decir? Y acá está hablando, hermano. Mire lo que dice. Porque no les tenemos que hablar ni decir a la gente que no conoce a Cristo. A la gente que no conoce a Cristo hay que presentarle a Cristo, hermano, crucificado para que empiece a creer en Él. Pero al pueblo de Dios, hermano, que está dentro de la iglesia y que sigue en sus malos caminos, que sigue pecando deliberadamente, hay que gritar a voz en cuello. Ahora dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Yo tengo que clamar, así como clamo a Dios, alabado sea Dios, clama a mí, dice, yo te responderé para que Él me responda. Entonces yo tengo que clamar a las personas para que dejen de pecar y empiecen a buscar de Dios. Aleluya. Dice, no te detengas. ¿Y por qué el pueblo se detiene a veces? ¿Por qué el pueblo se detiene a qué? Se detiene a comer, a jugar y a beber, hermano, mientras el pueblo se pierde. No hay que detenerse, hay que seguir. Y si nos detenemos es por un simple momento, por un simple momento o un poco de tiempo para levantar nuestra fuerza y seguir batallando, hermano, y seguir clamando a voz en cuello para que las almas se arrepientan. Dice, y anuncia a quien, a mi pueblo, su rebelión. Entonces, ¿a quién tenemos que ir a predicar primero?
al pueblo de Dios. Hay que volver a evangelizar al pueblo de Dios porque se ha rebelado contra el pueblo de Dios. Se ha rebelado contra nuestro Dios. Se ha rebelado contra su palabra. No está haciendo y no está poniendo por obra su palabra. Por eso la gente, hermano, no quiere venir a este lugar. ¿Por qué? Porque le estamos hablando la palabra del Señor cruda y como está escrita, nada más. Y así mismo le pasa a muchas personas que están predicando la sana doctrina. ¿Por qué? Porque el pueblo quiere seguir pecando, quiere, alabarse a Dios, que por eso se amontonan maestros sus propias concupiscencias y esas iglesias están llenas. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es cash, es money, lo que quieren es esto, quieren lo otro y vivir holgado, nada más. Y venir a la iglesia, venir a un juego, venir a un club, un nocturno, o venir a escuchar música y nada de palabra. Nada de arrepentimiento y nada más. Pero acá el Señor nos está pidiendo que clamemos a voz en cuello, que le anunciemos al pueblo de Dios, a su pueblo, su rebelión. Como el pueblo se ha rebelado perfidamente, hermano, como lo decía en Ezequiel 14 allí. Y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, dice, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios, de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Qué dicen? Pero no se acercan de todo su corazón. Entonces, hermano, hay que clamar a voz en cuello. La voz de trompeta es aquellos que claman, que siguen gritando por las calles, hermano, como Juan el Bautista. Cuando le preguntaron, ¿y quién dices tú que soy? Yo no soy el Cristo. Yo soy uno del que clama en el desierto. Preparar las sendas para nuestro Dios. Enderezar sus caminos. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Preparar al pueblo, hermano, para que Cristo venga a sus corazones. Preparar al pueblo, hermano, para la venida de su Señor. No para tenerlos entretenidos en la iglesia, hermano. Escuchando conciertos, alabados a Dios, haciendo encuentro, reencuentro y pagando esto y pagando lo otro. Que el Señor reprenda toda obra de las tinieblas. Amén. A su nombre sea la gloria. En Jeremías 6, Jeremías capítulo 6, santo y poderoso Dios, verso 17. y 17. Alabado sea Dios. Dice Jeremías 6, 16 y 17. Versículos, esos dos. Ahora dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Entonces Dios nos manda a volver por las sendas antiguas. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Saben cuál es el camino? Jesús es el camino. Jesús es el que nos da descanso, hermano, para nuestras almas. Porque Jesús es el camino, es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al cielo si no es por él. En Mateo 11, 28 nos dice, hermano, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y acá, hermano, nos está hablando y nos está diciendo el Señor que tenemos que preguntar por las sendas antiguas y andar por él, andar por ese camino. Mirar y preguntar. Amén. Mirad y preguntad. Pero acá nadie pregunta. Acá lo único que te preguntan, miran y te preguntan, ¿dónde es la iglesia de fulano de tal? ¿O dónde queda esto? ¿Dónde queda lo otro? ¿Y por qué no preguntar, hermano, por las sendas antiguas? Y transitar por ellas. Dice, y andad por él y hallaréis ¿qué? Descanso. Porque si nosotros estamos caminando en el camino correcto, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Aleluya. Mas ellos, ¿qué dijeron? No andaremos.
No andaremos gente porfiada, gente, alabados a Dios, que se revela hasta este mismo día, hermano, de la palabra del Señor, que se le predica, hermano, que hay que volverse de sus malos caminos y prefieren irse atrás del pecado, atrás de los deleites pasajeros, antes, hermano, que gozar, hermano, de la vida eterna y de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Puse también sobre vosotros atalayas, dice, que dijesen, escuchad el sonido de trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Que por más, hermanos, que se predique la palabra, si la persona está rebelde y si la persona está porfiada, ellos no van a escuchar. Pero de aquí en adelante, hermano, su sangre será sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hablar, eso decimos, hermano. Porque si se pierde algún alma de aquí en adelante, hermano, nosotros hablamos lo que tenemos que hablar. Dios no nos va a pedir cuenta, hermano, de esas almas que se pierdan o que dejan de existir. ¿Por qué? Porque nosotros le hablamos lo que dice la Biblia, que se tienen que apercibir, que tienen que andar por las sendas antiguas. Alabados a Dios, que tenemos que dar oído, hermano, a la voz de trompeta, hermano, que nos está alertando, que nos están avisando, hermano, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que tenemos que preparar nuestros caminos, hermanos, a nuestro Señor. Sí, Señor. Que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Que tenemos que amar a Dios, hermano, por sobre todas las cosas, no amando este mundo, ni las cosas que están en el mundo. Santo Dios. Volvamos a Ezequiel 33. Por eso dice que el que oyere el sonido de trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque escuchó y no puso por obra. No sé si tienes algo para compartir. Para No se algo. percibió. Claro, ¿no? ¿no? La palabra de Dios. Amén, no se apercibe. Amén. No se percibe. En Mateo nos habla de un pasaje que lo conocemos todos, y dice pasaje de las 10 vírgenes. Claro. La se percibieron. Habían 10 vírgenes esperando al esposo. Amén. Habían 10 vírgenes esperando al esposo, con sus lámparas encendidas. Amén. Pero dice que cabecearon algunas. Pero también dice la palabra que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Amén. De esas 10, 5 eran prudentes y la otra era insensata. Amén. Y las 5 prudentes tomaron aceite de más para sus lámparas por si el esposo demoraba. Pero las insensatas no tomaron aceite. Y dice que cabecearon todas, se durmieron todas, y cuando escucharon el clamor, ahí estoy o ahí voy, que el esposo llegaba a buscar a su amada, a cual fuera elegida, dice que las prudentes arreglaron todas arreglaron su lámpara, y las prudentes echaron aceite. Pero las insensatas le dijeron enseguida, danos de vuestro aceite para nuestras lámparas, porque se agotan, se apagan, porque ya casi no tienen aceite. Pero las prudentes dijeron, para que no se nos acaben a nosotras ni a ustedes, vayan y compren, ¿no? Vayan y compren. Hoy en día, hermanos, si nos dicen una cosa a la otra, nosotros dejamos de estar apercibidos, hermano, por servir a un hombre o por darle las cosas que nosotros tenemos a las otras personas que ni siquiera se lo merecen. Que ni siquiera por una pizca, hermano, que esa persona busque de Dios, gloria a Dios, va a ser recompensada. Y a veces dejamos las bendiciones que Dios nos da para recompensar a personas que a veces no tienen sentido, hermano, ayudarlos. Lamentablemente es así. Y después, para obtener nuevamente las bendiciones, hay que trabajar nosotros duramente para obtener esas bendiciones, y a veces hasta un poquito más. Por eso la palabra de Dios nos dice, Gloria a Dios. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Gloria a Dios. A cada uno nos dice. Amén. Por eso la tenemos que cuidar. Estar percibido y cuidar nuestra salvación que Dios nos ha dado a cada uno. Gloria a Dios. Cada uno es personal. A cada uno. Por eso es que no podemos. Si lo que Dios nos da a nosotros nos llena de su Espíritu, Santo. y nos estamos preparando para la venida de su Hijo Jesús, Gloria a Dios. de Nazaret, y estamos
percibiéndonos. Nosotros no podemos esperar a la otra persona porque se le está hablando, se le está diciendo, tienen para congregarse, Amén. tienen para recibir del Espíritu. Gloria a Dios. Pero no se preparan. Bueno, No perdamos más tiempo. gloria a Dios. Apercibámonos nosotros porque Dios nos está poniendo para percibirnos. Pero si no quieren de Dios, bueno, gloria a Dios. Están avisados, Amén. ¿no? Están avisados. avisa. Se les avisa, se les da el deber, porque el deber de la atalaya somos nosotros. Amén. Si no quieren arrepentirse, no quieren congregar, el problema no es nuestro. Se le tienen que dar las razones por qué no pueden congregarse, por qué no tienen que congregarse y punto. Pero después si no quieren ellos, no venir a la iglesia, gloria a Dios, les pasa algo, nosotros estamos libres, hermanos, de la sangre de la sangre de esas personas. ¿Por qué? Porque nosotros les hablamos, les dijimos para que se apercibieran y ellos no quisieron. Quisieron ir y seguir por sus malos caminos. Alabado sea Dios. Por eso, como le decía yo de estas 5 prudentes y 5 insensatas, cuando vino el Señor, ¿a quién halló? A las 5 prudentes. Pero las insensatas, como fueron a buscar aceite para que no se le apagara la lámpara, cuando regresaron con ese aceite, ya no estaba el esposo. Y le golpearon la puerta. Abridme, abridme. No sé quiénes soy. Nunca os conocí. Y también nos dice su palabra de Dios. ¿Qué seríamos si ganara todo el mundo y perdiera nuestra alma? ¿Qué aprovechará el hombre? ¿Qué aprovechará el hombre? No, como dice su palabra, ¿no? Amén, gloria a Dios. ¿Qué aprovechará el hombre si pierde su alma? Por eso, nosotros estamos dando somos en la atalaya, el Señor nos ha puesto por la palabra para que la cuello, la gritemos, le exhortemos, le hablemos. Amén. Y bueno, ahora quedan ustedes, hermanos y hermanas, quedan sus corazones, que el Señor los redarguya, los exhorte, para que se puedan venir al Señor y volverse de sus malos caminos, ¿eh? Y empezar a congregar. Que es lo que el Señor quiere realmente. Y empezar a congregar como dice su palabra, ¿amén? Claro. Amén. Porque si nosotros no congregamos, hermano, estamos solos. Claro. Entonces, si nosotros nos congregamos, dice que allí va a estar la bendición de Dios. Lógico. Y hoy estamos congregados y está la bendición de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero los que no vinieron a la reunión se lo están perdiendo. A su nombre sea la gloria. Se pierden la bendición de Dios, se pierden esto porque después es difícil escuchar la palabra del Señor después cuando no apartas tiempo para Él. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Ezequiel 33, allí sigue diciendo. El sonido de trompeta oyó, dice, y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. En Hebreos allá nos dice, como me contaba nuestra hermana y mi esposa en Cristo Jesús, dice que tenemos que cuidar, hermano, alabado sea Dios, nuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos. Yo tengo que aprender, hermano, alabado sea Dios, tener ese oído apercibido y ese oído sensible a la palabra de Dios cuando Dios te está pidiendo que te vuelvas de tus malos caminos. Porque Dios no quiere, hermano, que la gente se muera sin Él. Al contrario, Dios quiere que la gente se vuelva de sus malos caminos, que confiese sus pecados a Cristo, que Él es el único que te puede limpiar y perdonar pecado. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y limpiarte de toda tu maldad y hacerte salvo, hermano. Aleluya. Pero tienes que poner por obra lo que dice su palabra. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y a nuestro prójimo. Porque ¿cómo yo puedo amar a mi prójimo, hermano, y aborrecer a Dios? Porque muchas veces, hermano, se está demostrando que cuando yo me quedo por lo que me dice mi prójimo y yo no vengo a congregar, estoy amando más a mi prójimo y a los hombres antes que a Dios, hermano. Entonces yo no estoy amando a Dios, lo estoy aborreciendo con mis hechos. Ahora, si yo amo a Dios y pongo por obra su palabra, no solamente vengo y me congrego, sino que también lo amo por sobre todas las cosas y trabajo para Él, voy a recibir la bendición de Él y también me va a hacer amar a mi prójimo.
Y por amor a su alma, yo voy, déjame ir a congregar, por amor a tu alma, y bueno, gloria a Dios. Santo Y Dios va a hacer lo que Él quiere contigo después. Amén. Si no te percibe. Santo Dios. Ahora en el verso 6 dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Ahora, qué importante, hermano, es prestar atención sobre todo esto. ¿Por qué? Ahora dice, porque primeramente el atalaya es algo y es alguien puesto por el pueblo, ¿para qué? Para que vigile. ¿Para qué vigile? Y una iglesia tiene que empezar a orar y clamar para que venga un siervo o una sierva para que les predique la palabra y sea de edificación y que sean espirituales y que puedan, alabados a Dios, ahondar en el espíritu, a su nombre sea la gloria, y que les diga realmente, hermano, cómo están viviendo o cómo están yendo, hermano, su vida. Porque la atalaya hoy en día es aquel el que está delante de una iglesia, el que le está predicando, alabanza a Dios, ¿y qué cosa le está predicando? Muchos hermanos predican de un Cristo light, de un Cristo que te da todo, que al cristiano no le puede faltar nada. Es una mentira del diablo, hermano. Porque tenemos que saber teniéndolo todo como no teniendo nada. Amén. Tenemos que saber pasar hambre y como estar saciado. En escasez. Tenemos que predicar a Cristo y tener a Cristo, hermano, y tenemos que ser buenos cristianos y buenos soldados, con heridas, sin heridas, pero tenemos que serlo. Pero acá dice, alabanza a Dios, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, ¿y cuántas personas, hermano, están ahí atrás del púlpito nada más que diciendo bendición, bendición, bendición y pura bendición nada más? Y no están tocando trompeta, no están preparando al pueblo, hermano, porque si le digo que es del pecado, porque si hablo del diablo, porque si hablo del infierno, la gente se va a ir porque no le gusta que le hable. Hermano, a mí me tiene sin cuidado lo que la gente opine. Yo prefiero que la gente se ofenda o se enoje conmigo por hablar del diablo, por hablar del infierno, por hablar, alabados a Dios, que están en pecado, que el Señor los reprenda en nombre de Jesús, antes, hermano, de que mi alma se vaya para el infierno. Claro. Porque no siendo heraldo para muchos haya quedado eliminado del reino. ¿Por qué? Por mi mala y por ser un inepto, hermano, alabados a Dios, y por no comunicar y ser un buen atalaya como realmente Dios nos pone para ser. Aleluya. No sé si quería decir algo. No, Gloria a lo Dios. dijiste todo. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, si nosotros vemos ver el peligro, y si la atalaya viene venir el peligro, y no toca la trompeta, y siguen con su musiquita, y siguen con su teatro, y siguen, hermano, con payasos en la iglesia, ¿no? Y siguen haciendo fiestas, dejando los cultos, hermano, de cena del Señor por festejar un cumpleaños, por festejar esto, por festejar lo otro dentro de la misma iglesia. Hermano, si viene el enemigo, hay que reprender al diablo y todos los demonios, y tenemos que ver. Pero dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere, si el pueblo no se preparare, sigue en ese jueguito del que está delante, que no les predica mucha palabra, que están con los conciertos y con todas las cosas, más con los teatros y todo lo demás, entretenido en sus cosas, como el pueblo de Egipto allá que lo sacó, con el pueblo que sacó Faraón, que lo sacó Moisés, hermano, y Aarón, que dice que en el desierto allí el pueblo se levantó a comer y a beber y a jugar. Mientras Moisés estaba en la presencia del Señor, el pueblo se levantó ¿a qué? A comer, a jugar y a beber. Lo mismo que está pasando hoy en día. Pero la gente no se apercibe. Nosotros les predicamos, nosotros les decimos las cosas y la gente se ofende. Prefiere irse a otros lugares. Gloria a Dios. Pero mis manos están libres, hermano, de esa sangre. ¿Por qué? Porque no quisieron apercibirse. Su sangre será sobre sus cabezas. A su nombre sea la gloria. Ahora, y no tocare la trompeta, dice, y el pueblo no se apercibiere,
y viniendo la espada hiriera a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Gloria a Dios, porque va a morir por su pecado. Pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Va a demandar la sangre del atalaya, de la persona que Dios puso a cargo para que atalayara al pueblo, alabados a Dios, y que nunca les dio palabra para que se apercibieran. ¿Sabe qué castigo va a tener esa persona, hermano? Por eso es una responsabilidad grande, hermano, delante de Dios y delante de ustedes, de esto es lo que nosotros estamos haciendo, de atalayarlos, de decirles las verdades bíblicas. Nosotros tenemos que estar con integridad, hermano, delante de Dios y integridad delante de los hombres. Pero tenemos que hablar la verdad de Cristo, la verdad de Dios, hermano. Que Cristo estaba reconciliando al mundo, alabados a Dios, en ese acto de amor que hizo en la cruz del Calvario, para darnos vida eterna y salvación y reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Porque a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio la autoridad y el poder de ser hijos de Dios. Pero no por cualquier persona, sino los que son engendrados por Dios, los que son nacidos de nuevo, los que se comprometen en espíritu y en verdad, hermano, seguir a Cristo. Pase y pese lo que pese y pase lo que pase. Que lo hacen por amor a sus almas y por amor a Él. Que se la juegan por Él, por Cristo. Por eso, hermano, ¿cuántas personas hay que se autoproclaman pastor? ¿Cuántas personas que dividen iglesia, hermano, y que se resultan después que salen abriendo iglesia, abriendo esto, abriendo lo otro, y de hoy en día, hermano, ya no están cumpliendo esas funciones? ¿Por qué? Porque no se apercibieron y dividieron a un pueblo, hermano. Porque se rebelaron contra Dios y contra la autoridad que Dios puso. Porque para eso está la oración, para eso está la comunión con Dios. Porque si yo veo el peligro y si yo no hablo, ¿qué pasa? Me va a demandar a mí el Señor, hermano, del peligro que yo no hablé. Mucha gente, hermano, hoy en día está jugando con el Evangelio. Mucha gente está diciendo, sí, yo oro, pero nadie ora. Sí, yo no leo la Biblia, la tengo que agarrar un poco más la Biblia, agárrela. Pero arrepiéntase y apercíbase. Por eso, hermano, estamos hablando, estamos predicando. Por eso somos esa voz que clama en el desierto, que hay que preparar el camino para nuestro Dios, hermano. Tenemos que preparar el corazón para que Él venga, hermano, y se siente en su trono. Aleluya. El trono de mi corazón, hermano. Bendito. Que Él sea el dueño y amo y Señor. Cristo que sea mi dueño y amo y Señor de mi vida y de mi corazón y de mi mente. Pero hay muchos hermanos que han dejado de predicar la palabra. Hay muchos que han, alabados a Dios, que anhelaban ser pastor, ser esto, ser lo otro, hermano, y han dividido iglesias para cumplir sus objetivos. Y las almas, hermano, las almas que Dios supuestamente te permitió tener, ¿dónde están? Que hoy andan confundidas, hermano, en la calle, hermano, sabiendo a quién tienen que seguir o a quién no. Verso 7 dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Hermano, esa persona que está al frente dice que Dios lo puso. Y el que Dios pone tiene que escuchar la palabra de Dios. Y por eso, hermano, tenemos que orar, tenemos que consagrarnos a Dios, tenemos que invertir tiempo para búsqueda de Dios, para escuchar la palabra que realmente tiene Dios para su pueblo. Yo no sé cómo hoy en día, hermano, siempre tienen palabra de bendición, hermano, sabiendo la palabra, realmente la palabra de Dios que Dios aborrece, hermano, alabados a Dios, aquellos que hacen cualquier cosa, que pecan y que no dan la voz de alerta, que toman el nombre de Dios en vano, que cada día, hermano, la palabra de Dios me dice que me tengo que arrepentir de mis malos caminos, de mis malos pensamientos, de mis malas decisiones, que tengo que poner más lo que dice la palabra de Dios, que tengo que poner más mi confianza en Él. A su nombre sea la gloria.
Entonces tenemos que oír la palabra de Dios. Mire qué responsabilidad tenemos, hermano, de escuchar la palabra del Altísimo. Y después tenemos que amonestar de parte de Dios, hermano, a la gente que se congrega con nosotros. Y la mayoría de la gente, hermano, se enoja y prefiere irse y abandonar la iglesia porque es amonestada. O a veces te menosprecia por la edad. Pero amonestados fueron. Por eso, hermano, tenemos la conciencia tranquila nosotros. Porque acá lo que se tiene que dar, se da. Mucha gente, hermano, me dijeron cuando estábamos enseñando sobre el infierno, que tuvimos como 4 o 5 reuniones, hermanos, predicando sobre el infierno. Pero fue Cristo el que predicó más del infierno. Para que nuestras almas, hermano, no vayan para ahí. Y la gente se amanece, ay, no me gusta que hablen del infierno. Pero si Cristo lo habló, nosotros tenemos que hablarlo. Mucha gente no le gusta que hablen del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero hay que hablarlo porque Cristo habló, los apóstoles hablaron de él. Para que se aperciban. Para que se ir ahí. Amén. Para que se aperciban y no le hagan caso a él, al enemigo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Pero por eso debemos de prepararnos. Por eso debemos, hermanos, de estar atalayándonos. Gloria a tu nombre, Cristo. No estar comprando esas revistas que atalayan, no, hermano, por eso es para ganancia deshonesta. Tenemos que atalayarnos, tenemos que hablar verdad los unos con los otros. ¿Y cuántas veces, hermano, ven algo, hermano, que no les gusta y prefieren callarse por no decir la verdad? Aunque nos duela la verdad, hermano, y nos haga tragar, o nos haga ese sabor amargo en nuestra garganta o al vientre, pero es para nuestro bien, a su nombre sea la gloria. Verso 8. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Ahora cuando el Señor te pone para hablarle a una persona impía, ahora, ¿qué es una persona impía? Porque acá habla la palabra de Dios, habla de impío, persona impía, habla el Antiguo Testamento y habla el Nuevo Testamento. Pero el diccionario, hermano, siempre que nos aclara algo, una palabra que no sabemos, nos aclara. El impío no es esa persona, hermano, que no tiene a Cristo, que nunca fue predicado. Eso no es un impío. Eso es una persona pecadora. Claro. Una persona impía es cuando una persona no quiere cambiar dentro de la iglesia. Eso es una persona impía, hermano, cuando una persona escucha una prédica, escucha la otra y se enoja contra la palabra, se enoja contra el pastor que predica. Eso es una persona impía que no quiere arrepentirse. Para eso es la palabra. Para esas personas son la palabra. A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Porque el diccionario dice que no tiene piedad, que es irrespetuoso con las cosas sagradas. Persona que no tiene devoción religiosa o no cumple con las prácticas de las suyas. Que no pone por obra nada, hermano. Entonces eso es una persona impía. Una persona impía. Ahora, cuando el Señor nos dice, cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirá. Cuando viene palabra del Señor a nosotros, y nos dice el Señor, esa persona va a morir, ve, amonéstala. Y si yo no la amonesto, dice, no lo amonesto, porque dice, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Va a morir por lo que él hizo. Pero la sangre de esa persona se la va a demandar al que predicó, al que le mandó a hablar, al que le mandó a decir que se apercibiere. Por eso tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que ir a predicar la palabra de Dios. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Pero tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que comunicar las cosas. Y si no quieren, que no quieran. Pero el Señor ha librado de tus manos la sangre inocente que se puede derramar. ¿Y cuántas personas hay, hermano, que dejan para atrás el hablarle a una persona, que Dios le pone en su corazón a hablarle y no le pueden hablar y no le hablan? Y después cuando parte, hermano, no le hablaron. ¿Cómo te queda tu conciencia, hermano, y tu alma?
te quedas perturbado, te quedas mal. ¿Por qué? Porque no hiciste lo que realmente Dios te pidió que hicieras. Por temor, por hacer cualquier cosa. O por demorar. Pero lo que dice Dios aquí, alabado sea Dios, que Dios te va a demandar la sangre de esa inocente que pecó de nosotros. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. O sea que si nosotros le decimos al impío, de cierto va a morir, apercíbete, porque si no pones por obra lo que dice tu palabra, y si no te arrepientes de lo que Dios te va a quitar la vida, o Dios te va a dar algo. Y si viene el enemigo, igual te pone algo y tu alma no se apercibió, no se arrepintió. ¿Para dónde va a ser tu castigo? ¿Para dónde va a ser tu alma? ¿Para dónde va a ir? Y si esa persona no se arrepiente, pero tú le hablaste, la sangre se la va a demandar de esa persona. Pero nosotros hemos librado nuestras manos de su sangre, porque le hablamos, porque le avisamos, porque le alertamos. Y como la gente a veces es porfiada y quiere seguir en sus malos caminos, alabado sea Dios, en el caminar tuvo que partir, pero también Dios le va a demandar su alma. A esa alma le va a pedir cuenta. ¿Por qué no le hizo caso? En esta hora, hermano, Dios nos ha puesto por atalaya a toda criatura y a todas las personas que se nos presenten delante. Y siempre tenemos que andar predicando de Él, o con nuestro testimonio, o tenemos que andar hablando de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos guíe y nos guarde, hermano, y nos dé sabiduría para poder hablar a las personas antes que sea demasiado tarde. Amén. Gloria a Dios. ¿Algo para comentar? Mi hermano, mi hermana, Gloria a Dios. que me esté escuchando, en Hebreos 10:25 nos dice no dejar de congregarse como alguno tiene por costumbre, y más cuando aquel día se acerca. Le estamos atalayando y le estamos diciendo, mi hermano, mi hermana, reflexione y póngase a pensar un poquito por su alma. Amén. Porque se enfría y se muere espiritualmente. Gloria a Dios. Hay que congregarse, mi hermano, para que el Señor pueda bendecir nuestra alma y poder ser salvo. Y que cuando Él venga estemos percibidos para la salvación de vuestras almas. Gloria a Dios. Es lo que el Señor me puso en mi corazón, compartirles también. Amén. Gloria a Dios. Y si alguno quiere apercibirse, si alguno quiere arrepentirse, de su corazón diga, Señor, yo me arrepiento. Amén. Ayúdame. Señor, he hecho lo malo ante tus ojos, pero quiero arrepentirme, quiero hacer las cosas bien de aquí en adelante. Díselo de corazón. Amén. Confiesa con tu boca y con tu voz, hermano, que Cristo es tu Señor y tu Salvador, y haz fruto digno de arrepentimiento, y congrégate en un lugar que prediquen la sana doctrina, que prediquen la palabra del Señor. Amén. Y que la pongan por obra y que se preocupen por tu alma. Sí, gloria a Dios y aleluya. Dios te bendiga ricamente. Dios bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.